Gloria a Dios. Dios nos continúa bendiciendo. Vamos a tener un momento de intimidad en las Sagradas Escrituras. Y vamos a tenerlo en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Y dice la palabra del Señor. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Jesús. ¿Cuál es esa esperanza que nosotros tenemos? Tenemos la promesa de que el Señor un día va a venir a buscar a su pueblo, en donde Él enjugará todas nuestras lágrimas. Bendito sea el Señor. Dice que para nuestras enseñanzas se escribieron, para que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras. Porque la Sagrada Escritura está llena de historia. Hay personajes de hombres y mujeres, de historia de fracaso, historia de victoria, historia de proceso, historia de sufrimiento. Estos hombres fueron hombres que confiaron en el Señor, hombres que perseveraron y tuvieron la victoria a su final. También hay historia de hombres que se apartaron del Señor y que su fin fueron un fin de muerte. Pero hay historias que nos dan fortaleza, historias que nos dan consuelo, que nos dan a entender que si nosotros permanecemos fieles al Señor, confiando en sus promesas y esperando, Él nos dará la victoria. Porque Dios es el mismo Dios de ayer y de hoy. Él lo que cumple, lo promete. Por ejemplo, tenemos la historia de Esther. Vemos la historia de Esther, de cómo Dios puso gracia en ella y llegó a ser reina, donde a ella no le pertenecía el reinado, pero a Dios le plació que ella fuese reina, con el fin y el propósito de un día salvar a su pueblo. El pueblo estaba desolado, el pueblo no sabía qué hacer y tomó la mejor opción, en la cual también nosotros debemos tomar: ayunar y orar y esperar en el Señor. Mientras Dios le daba la inteligencia, la sabiduría y la estrategia a Esther, el pueblo se mantuvo esperando. No sabía qué iba a ser de mañana, pero sí sabía que había un Dios poderoso que podía librarlo y que podía ayudarlo. Y ellos confiaron. Y vemos esa historia, cómo Dios le dio la victoria a ese pueblo. Ahí también tenemos la historia de David. Cuando David desobedeció, cuando David pecó, vemos que David no quiso reconocer sus errores, pero a la larga reconoció que él había pecado y se humilló delante de la presencia del Señor y el Señor le perdonó. Y vemos ahí que esa historia nos da fortaleza, que no importa lo que hayamos cometido, si venimos delante del Señor, el Señor nos perdona. Vemos la historia del gran Daniel. Aleluya. ¿Dónde fue tirado Daniel? En el pozo de los leones, simplemente por querer obedecer al Señor y cumplir con su mandato. Él quizá pensó: hasta aquí llegué, ya llegó mi muerte. Pero él se mantuvo confiando y permaneciendo fiel al Señor. Si nosotros seguimos confiando y permaneciendo fiel al Señor, el Señor cumplirá su promesa en nuestra vida, aún encima del diablo, aún encima de los demonios, aún encima de los leones. Hermano, te invito a que sigamos confiando. Mira esta historia de Daniel. Él confió en el Señor y el Señor le dio la victoria. El Señor cerró la boca a los leones. Bendito sea el Señor. Nosotros podemos tener paz en medio de los leones. Nosotros podemos dormir en medio de los leones. Bendito sea el Señor. Aleluya. No tengan miedo, no tengan temor. Si te encuentras en medio de los leones, confía en Dios. Este no era el tema, pero gloria al Señor. Confía en Dios. Vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Esa historia nos da fortaleza. Esa historia nos dice que el Señor nos protegerá. Aleluya. Vemos que ellos dijeron: oh rey, mi Dios puede librarme de tus manos, aún del horno de fuego. Pero si tengo que morir, moriremos. Pero nosotros seguiremos confiando y sirviendo al Dios verdadero. ¿Y qué sucedió, mi hermano? Aleluya. Hay poder en la sangre del Cordero. Dios se glorificó. Dice que ni siquiera a humo huelían. No se quemó nada de ellos porque Dios estuvo con ellos. Ellos fueron fieles a Dios y Dios le dio la victoria. Vamos a serle fiel al Señor para que Dios nos dé la victoria, hermano. Aleluya. Vamos a permanecer fieles en el Señor.
Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Te invito a que tú pases momentos de intimidad en la palabra. Porque hay historia, quizá nosotros no podemos escribir libros, pero a través de nuestro testimonio, a través de las prédicas, son historias que le dan fortaleza a otros hermanos, aleluya. Y podemos instar a los hermanos a confiar en el Señor. Esta palabra nos ayuda a que nosotros tenemos que tener una actitud positiva. Una actitud de victoria, un pensamiento, aleluya, espirituales, que aunque vengan los pensamientos del maligno diciendo que no podemos, diciendo que no, que hasta aquí llegamos, mentira del diablo y sus demonios, hay victoria en la sangre de Cristo Jesús. Como esos hombres de Dios tuvieron la victoria, así nosotros podemos tener la victoria. Esas palabras fueron escritas para que nosotros aprendiéramos de ellas, para que con paciencia esperemos las promesas del Señor. Porque el Señor ha dado promesas y te ha dado a ti promesas personales. Y Dios va a cumplir en ti sus promesas, mi hermano. Dios la va a cumplir. Simplemente que nosotros tenemos que ser tentados. Nosotros tenemos que pasar por el proceso para que nosotros podamos crecer en el Señor y para que nuestra fe sea aumentada. Porque sin sufrimiento no hay ganador, mi hermano. Sin sufrimiento no hay ganador. Y tenemos que subir escalones. Y para subir escalones tenemos que ser probados, tenemos que ser tentados. Así que si tú estás siendo tentado, probado, te invito a que estudies las historias de aquellos hombres y mujeres de Dios que sirvieron a Dios en el pasado y que salieron victoriosos y triunfantes. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Esto ha sido un momento de intimidad. Si tú tienes un momento de intimidad y has sentido, aleluya, que Dios te ha hablado y quiere llevar a otras personas esas palabras, yo te invito a que tú subas la página de un momento de intimidad y allí puedes subir tu video, allí puedes subir las palabras de aliento. Porque hay hermanos que necesitan una palabra de fortaleza. Y nosotros estamos ahí para ayudarnos los unos a los otros. Porque a paz nos ha llamado Dios. Vamos a seguir en paz, hermano. Dios te bendiga.